Bienvenidos a otro podcast, el podcast de Valmor Hidalgo. El día de hoy me encuentro con una persona que ocupa la misma camisa que yo. No sé si te había fijado, ¿verdad? No. Salvador Chamba Guzmán, y un experto historiador y también administrador y creador también de la marca Historiadores SB. Bienvenido. Hey, muchas gracias, hombre. Es un gusto poder compartir este día contigo y espero que te pueda ayudar en lo que podamos platicar, ¿verdad? Sí, me encanta. De hecho, estábamos teniendo unas pláticas ahí antes de comenzar la grabación. Tengo que decirte, me encanta tu contenido, me encanta ver que ese interés que hay por la historia salvadoreña. Yo te decía por mensaje, wow, qué interesante. Y qué lástima que nosotros no sepamos mucho de nuestra historia, siendo nosotros habitantes de El Salvador. ¿Cómo es que empieza de tu parte, cómo empieza la curiosidad por nuestra historia? Okay. Mira, originalmente comenzó de manera de diario. Es decir, cuando comenzaba, por ejemplo, yo a escribir o a documentar cosas, yo decía, hey, sería chivo que la gente supiera. Entonces se empezó a hacer, de hecho, las primeras publicaciones eran cabal, una foto y decir, por ejemplo, el jocote viene de jocot, del náhuatl, y aquí aparece. Entonces yo decía, qué chivo que la gente sepa, pero con el tiempo como que también fui como que leyendo y aprendiendo otras cosas, ya sea en la universidad o algo, y decía como, mira, esto es más complejo y también es interesante si se explica bien. Entonces lo comencé a hacer así, pero al mismo tiempo lo hacía yo hablando con mis amistades. Entonces, porque siempre aparece un tema de conversación, entonces yo decía, es mi oportunidad, así, todo lo que aprendí. Permítame, yo sé de dónde viene el jocote. Entonces se volvía una plática distinta y me decían, qué chivo, ¿y por qué no lo pones así en tu blog? Es como, porque me da pena grabarme. No sé si a ti te pasa antes que comenzar a hacer el podcast, pero a mí me da pena verme así como yo grabándome. Hasta las primeras veces que lo hacía empezaba a sudar. Y decía, qué pena, voy a salir en el video. Pero creo que eso es el típico que pensamos en la opinión de la otra persona. ¿Qué es lo que va a decir la gente cuando me vea? Sí, totalmente. Pero no, o sea, yo al fin y al cabo pienso de que, mira, lo hagas o no lo hagas, la gente siempre te va a criticar. Si te grabas al principio, uno no tiene seguidores. Entonces, ¿qué importa si le salen mal las cosas, verdad? Bueno, en tu caso es muy diferente porque si ya tenés tu following ahí, ya veo que ya casi 30,000 en Instagram, casi lo mismo en TikTok. Así que se nota que la gente está respondiendo a tu contenido, a la historia de El Salvador, a las palabras también, porque por ejemplo vi que explicaste el del huachte, y ya de por sí escuchar la palabra huachte como que ya suena chistoso, la verdad. Sí. Entonces, pero sí, buen trabajo, la verdad. Me sorprende mucho la historia de El Salvador. Gracias. Ahorita, como tú dices, vaya, salen temas de conversación. Hey, ¿saben ustedes de que en El Salvador, entonces puedes compartirlo con la gente? Mientras has hecho tus investigaciones, has leído, ¿qué dirías que es lo más sorprendente que has encontrado en esa historia de El Salvador que diga, wow, yo ni me imaginaba que en El Salvador pasó esto? Casi que todo. La verdad es que a veces, por ejemplo, las personas me preguntan, mira, ¿dónde puedo encontrar información? A veces yo sé, a veces no sé, porque es normal no saber. Claro. Entonces, creo que lo que más me ha impresionado es que si bien hay información, y es wow para mí, la gente quizás no la ha ido a buscar o lo que sea, pero lo que más me sorprende es que a veces yo busco información y sí existe o no existe, pero creo que es el haber encontrado más información de la que yo pensaba que había. Entonces es una parte que es como curiosidad, que disfruto mucho, pues, y espero siempre sorprenderme. Me encanta eso. De hecho, hay cosas que uno no sabe o olvida, porque, por ejemplo, en El Salvador no sabíamos que tuvimos una Miss Universo que llegó a segundo lugar. No sé si sabía, ¿verdad? Que creo que fue en los 50, parece. Sí, una señora que se parecía a Marilyn Monroe. ¿Verdad que se parecía a Marilyn? Sí. Ajá. Y quedó justo en segundo lugar. Entonces, hay muchísimo de nuestra historia que a veces olvidamos, la verdad. Por ejemplo, en el caso de los jornaleros, me encantó cuando hiciste ese video porque mi papá, él colecciona monedas de El Salvador, colecciona billetes de otros países, etcétera. Entonces me mandó el video, mi papá me dice, mira, esto es sobre
sobre los jornaleros, cómo se les pagaban con las fichas. Y yo tengo un montón de fichas que no sé qué. Mi papá tiene fichas, bambas, de todo eso. Ah, yo también. Ajá, ¿también? Sí, ¿Las coleccionas? Numismática. Ah, Sí. me encanta, me encanta. Entonces, por cierto, me hizo mi papá comprarle un estuche para que él pusiera todas sus monedas y las fuera guardando. Bueno. Y anotadito la fecha. Sí, cuando ajá. lo compró y también la otra. Sí, ahí va por país, Sí. año y toda la cosa. Bueno, la cosa es de que a él le encanta eso. Y me mandó el video y dije yo, hey, qué interesante porque pusiste bastante fotos. Y algo que me gustó fue que decías, los jornaleros estaban dependiendo de que en esta finca en la que trabajaban se les pagaban con las fichas, pero las fichas eran para pagar comida o comprar cosas dentro de la finca. Sí. Entonces, prácticamente a mi forma de verlo era como un tipo de esclavitud, la verdad. Fíjate que no tanto. Y es que en el contexto, por ejemplo, del principio del siglo XIX, no... Bueno, a ver, el Banco Central no existía. Entonces, si no existía el Banco Central, ¿quién te va a emitir moneda? Entonces, la que había era una moneda provisional o una moneda muy escasa en cuestión de metal precioso. Por ejemplo, plata. Porque aquí no tenemos ni plata, por ejemplo. Entonces... Literal, no hay plata. Bueno, literal, estamos quebrados, no hay plata. Entonces, vos decís, bueno, entonces, ¿cómo hago moneda? Ahora, vos te pones pensando en ese tiempo, ¿cómo hacemos en moneda? Ni papel moneda viene ese entonces. Papel moneda de finales del siglo XIX. Entonces, vos decís, bueno, al menos que alguien las ponga y las redistribuimos. Entonces, vos te imaginás quizás el dueño de unos super almacenes o algo, o un finquero, que diga, mira, yo tengo esta plata y lo vamos a hacer moneda, pero, eso sí, solo en este territorio. Ok. Si era solo en este territorio, está bien. Y ahora vamos a entrar en otro problema, que es, por ejemplo, el comercio. Ajá, si no tenés moneda, seguramente no hay ni comercio ahí. Bueno, entonces pongo yo plata y ponemos venta de ropa. Ay, ¿dónde compramos el aguardiente, por ejemplo? Ajá. Bueno, ponen una especie de estanco. Entonces parece monopolio, pero en realidad, ¿quién más va a poner eso si no es como el capital de la empresa, pues, por así decirlo? Entonces se vuelve bien, bien controversial hablar de eso porque también era necesario. Y estas fichas de fincas, creo que en totalidad en Latinoamérica se utilizaron. Sí, casi sí. todos los países. Porque hasta en Brasil hay. Se siente como esclavitud, pero por ejemplo, si antes un almuerzo te costaba 3 colones y hoy te cuesta $3, es por la inflación y distintas 27 cosas. colones. Entonces entras en otra plática en la cual vos decís muy poquito o muy poco. Entonces, así. Lo mismo con las chengas, por ejemplo. A mí me choca, por ejemplo, escuchar... Las tortillas. Poder chenga, te dicen. Ajá, las tortillas. Poder chenga. Es como, pero si estas tortillas te las daban para que no comieras nada en el día. Sí. Era una mala nutrición, eran muy malas cosas. Porque era chenga y 3 frijolitas. Yep. Entonces no hay que sentirse feliz de las chengas. Sí. No, y también te lo decía porque, o sea, si uno lo ve de esa manera, de que no pueden intercambiarlo con nada más que no sea la finca y al mismo tiempo, o sea, ¿de qué otra manera un jornalero podía, no sé, accesar a más o construir un poquito más de capital para sí mismo, para su familia o comprar tierras, qué sé yo, o animales? No veo de qué otra manera. ¿Había trueque entonces en ese tiempo? Que yo te decía, mira, te doy esto por esto, ya que no puedo darte monedas. Siempre que existe en la historia, por ejemplo, ese aspecto como informalidad económica, también va a haber una informalidad también para las cosas. Por ejemplo, mercado negro y demás. Por otras razones. Pero así no había muchas alternativas para que alguien pudiera crecer. De hecho, por ejemplo, y es que hay que irse siempre al tiempo, porque si bien nosotros lo estamos viendo ahorita en el contexto actual, es porque tenemos la ventaja de ver desde el futuro las cosas. Pero la creación de la clase media que pudo empezar a construir sus cositas ya es más del siglo XX, pues, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces era muy difícil anteriormente a la Primera Guerra Mundial, si lo estamos dividiendo así, que alguien viniera, Primera y Segunda, que alguien viniera y dijera, yo de mis poquitos hice con el libre mercado las cosas. Era muy difícil. Ah, ok. Me gusta porque me estás trayendo al contexto
de ese momento, ¿verdad? Uno lo juzga desde acá, desde lo que uno mira, pero fuera de eso habían condiciones, como tú dices, un mercado completamente distinto. Muchas gracias por traerme ese contexto porque es completamente diferente a lo que vemos ahora, ¿verdad? Creo que en ese tiempo era más como o tenés o no tenés, ¿es cierto? O sea, no había como una clase media de por sí. No. Las diferencias económicas eran más fuertes y ahora vuelven a ser. Se están sintiendo más fuertes ahora. Sí. Entre el que tiene y el que no tiene. Más que nada la inflación, porque cada año la inflación se vuelve más voraz. Se dice que la inflación es que 2-3% por año, pero según los últimos eventos que yo he visto, etcétera, eso ha sido ya no es eso, sino que hoy es como que un 7%, se siente hasta 10% a veces. Sí. En lo que va de los últimos 3 años, creo yo, el dólar ha perdido 15% de su poder adquisitivo o valor. O sea, eso quiere decir que todo se ha vuelto 15% más caro para la gente. Y eso ha hecho, por ejemplo, lo que tú mencionas. No sé si los que estudiaron mercadeo se van a acordar que uno miraba los targets. Dicen, ¿qué clase es? Alta, media, lo que sea. Entonces, por ejemplo, esta inflación que tú mencionas ha hecho que la clase media que te estoy mencionando se divida inclusive en más segmentos, como clase media que puede hacer tal cosa es tal, clase media que puede hacer, que tiene más de 2 vehículos es tal. Entonces ya se hipersegmentan más las cosas porque ya se está generando otro tipo de necesidad económica, pues. Sí. Y al mismo tiempo eso genera oportunidad, si lo miras así también, pues. Sí, no, definitivamente. Es que a mí simplemente porque me da como temor de que esa brecha se siga haciendo más y más grande, ¿verdad? Entre el que tiene y el que no tiene. De hecho, estábamos comentando lo de Bitcoin, que por eso es que la gente dice, a la gente le gusta el Bitcoin porque no se puede hacer más. No se puede imprimir. Ya hay 21 millones de tokens y eso es todo lo que hay. Entonces, si a eso la gente le tiene cierto... cree en esa moneda y empiezan a invertir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a crear... empieza a generar personas que creen, atraen a más personas y empieza a ganar más y más valor. Así que pasó de valer $1 o $2, ahora vale 66,000, creo que está ahorita, el Bitcoin. Entonces, es increíble cómo nosotros como humanos le damos valor a ciertas cosas. Sí. Antes era el oro, la plata. En El Salvador llegó a ser el cacao. Ahora es el dólar y por último se está volviendo las criptomonedas. O sea, así evoluciona el dinero, pero es porque como consenso nosotros decimos esto tiene valor, ¿verdad? Así que otra cuestión que me gustó de tu video fue cuando hablabas de la hoja de jocote. Me trajiste a la infancia, brother. De decir que con mis amigos o con con los niños de la colonia, uno va, agarra las hojas de jocote, las saca, las pone en un platito, les echa limón, sal y ya tenés ahí una mini merienda, ¿verdad? No hay nada de valor nutricional porque como por ser hoja, tu cuerpo no la puede digerir, es celulosa, pero no sé, me trajiste la verdad ese antaño, me gustó mucho. Pero así en El Salvador, ¿por qué es que comemos cosas como esas? Fíjate que, y esto lo puedes encontrar, por ejemplo, está con este doctor Ricardo Castellón, que él siempre menciona, cuando habla de aspectos gastronómicos, que la cultura de El Salvador también está arraigada al hambre, que es también lo que venimos hablando de la ficha tevinca. Sí. Entonces, dependiendo de la necesidad de las personas también buscan necesidad solventarlas acorde a su contexto. Entonces, las hojas de jocote, por ejemplo, son parte de un contexto de la alternativa para achacarla es comer un poquito de eso con limón y sal. No sé si, bueno, tú habrás escuchado, pero hasta era la boquita de los bolos que le decían. Sí. y lo que pasa es que se vuelve así, pero también vos puedes convertir eso. Por ejemplo, si yo fuese chef, bueno, lo hemos hablado hasta con otros chefs también, como mira, la hoja de jocote se ve bien rico con pescadeta, ya lo han probado. Entonces, bueno, un día pela un poquito y la echas así encima. Sí. Y sabe bastante bueno. Entonces vos decís, puedes, humildemente yo lo hice así, pero alguien que tiene mayor conocimiento técnico pudiera desarrollar un platillo a base de, y ya vas teniendo hasta comida que llaman ahora contemporánea, ¿cómo es? Autóctona contemporánea. Es decir, es la misma receta, solo que le doy un twist, ¿verdad? Ajá, el ingrediente lo usas para otra cosa, no sé, un sorbete capaz y no sé,
capaz sabe rico. Yo no sé. Sí, no, y entre esas comidas creo que está también como la tortilla con salva. Ah, Que, por ejemplo, mi papá me recuerdo que me decía, mira, a veces nos tocaba comer tortilla con sal, vos no sabes qué es eso. Entonces, y es parte de nuestra cultura en El Salvador, ¿verdad? Como sí. tú dices, es mitigar el hambre con lo que haya. Sí, eso viene, por ejemplo, Thomas Cage pasó, si no me equivoco, no me acuerdo en qué siglo, 1700, 1600, pero él relata, por ejemplo, que la gente en la zona esta de Cajutla almorzaba nada más tortilla con sal, limón y chile, hasta ahí. Wow. Entonces decía que había mucha hambre ahí, había, pues, escasez. Pero se vuelve interesante también el hecho de que vos digas, pero yo pensé que lo hacían antes porque, por ejemplo, el conflicto armado. Pero en realidad siempre ha sido así también. Y como también es sencillo, ¿verdad? O sea, vaya una tortilla con sal y Sí, démosle, ¿va? y la llevas como una maleta atrás y ya te vas. Ya estuvo. Entonces creo que también es ¿cómo que se llama? La comida rápida de antes, pues. Sí, y mira, ahorita también los albañiles, brother, porque los albañiles vos le ves un montón de tortillas Así. con un poquito de arroz, un poquito de pollo tal vez o algo así, o huevitos, qué sé yo, y a seguir, ¿verdad? Eso sí que, no sé, a veces me incomoda un poco y me molesta que quizás nosotros como que no tenemos esa visión de decir, hey, estoy comiendo todo esto y no tomo, estoy debajo del sol y no tomo agua. Mi abuelito me acuerdo que me decía, anda, cómprate un litro de coca. Y yo, papá, pero yo le decía a papá, pero está súper caliente y coca es lo que vamos a tomar. Sí, manda, tráetela. Entonces, creo que eso hasta afecta en los riñones, brother. Por eso es que hay bastante gente fregada de los riñones. Sí, sí, pasa, sí, y es cultural, ¿verdad? Es que esa onda es. Y aún así siento que la comida de nuestra zona, los almuerzos, las cenas, desayunos, son bastante nutritivos porque normalmente uno lo compara con el desayuno americano, por ejemplo. Huevos, steak, sí. el tocino y que no sé qué, pero Tocino, quizás la el comida pasito que nosotros tenemos, aunque sea modesta, un poco más nutritiva también. Solo que en comida latinoamericana y en salvadoreña quizás casi no hay proteína, ¿verdad? Yo siento que la mayoría es quizás un 80% carbohidratos, grasa y después 10% tal vez proteína, unos huevitos, tal vez pollo. O sea, ¿verdad que casi no tenemos comida con plátano, ajá, Sí, tortilla, maíz, ajá. Comida del territorio y comida, por ejemplo, para trabajar. Entonces, si lo relacionas, por ejemplo, con una hacienda y vas a San Miguel, si vas a desayunar a San Miguel, te ponen como que un plátano así del tamaño del brazo, te ponen como 3 huevos, te ponen tortilla, frijoles, queso, crema. Ey, pero decir que te fue bien si te dan plátano, ¿eh? Pero yo cuando fui a desayunar le decía, mire, ¿esto por qué es tanto? Y me decían, espérate que ya la vas a sudar. Y en efecto, vos después salís a la calle y andás trabajando o algo, y empezás a sudar todo y tenés hambre a las 12. A pesar que comiste una gran forrada, pero es parte de hasta el lugar, el entorno, el ecosistema, te vuelve así. Sí. Pero sí, sin embargo, por ejemplo, las veces que una vez lo he hecho nada más, que viajé, por ejemplo, a Europa, a mí me molestaba no desayunar. Porque vos vas a España y normalmente que comen una tostada y un tomate, así como una tomatada. A mí no me llena eso. Yo quería unos 2 huevos encima o algo, pues, sí, pero me daban con hambre. Tenía que esperar al almuerzo para hacerlo bien. Y así. Yo como por el trabajo y por estar ocupado y toda la cuestión, es raro que desayune. Últimamente estoy desayunando, pero sí, como que ya nos acostumbramos a los 3 tiempos, ¿verdad? Sí, a tener un buen desayuno, un buen almuerzo. Y tal vez la cena sí se puede hacerla un poquito más pequeña, ¿verdad? Sí, sí. Para no engordar. Pero sí. En lo que has visto en la historia de El Salvador, y esto estamos hablando quizás en la historia de El Salvador, en lo que es trabajo, innovación, oportunidades, quizás la paz que se sentía, ¿cuál crees que ha sido la mejor época de El Salvador? Eso está bien difícil. Que está difícil, porque hay muchos factores, ¿verdad? Por ejemplo, me dicen mis primas, ellas se van a graduar de doctorado en medicina, me dicen, vos puedes decir o hacer preguntas como esas, me dicen, pero se te olvida que en esos tiempos no había tanta medicina, no habían tantos hospitales. Entonces, la gente moría a veces quizás de cosas bien sencillas o partos, por ejemplo, pero nadie les podía atender. Entonces, está siempre eso entre más tecnología, desarrollo de ese lado, pero en ese tiempo tal vez una vida más sencilla, una vida más tranquila, una vida con más paz. Y tal vez
más cerca de tu familia también. Sí, por ejemplo, lo puedes diseccionar más o menos como lo que mencionan tus primas. Económicamente el país, por lo menos en el tiempo de Martinato, es cuando más se estabilizó el país. ¿El tiempo de quién? Maximiliano Martínez. Ah, Maximiliano Martínez. Ponele que sea entre 1930 y 1944 que salió él, creo. Fue una dictadura de 3 periodos, ¿verdad? Sí, sí, cabal. Ujú. Pero aún así la deuda externa no subió, se pagaron ciertos préstamos y demás. La criminalidad bajó. Ah, sí, porque era Etcétera. bien como tajante la... Creo que era algo así como que les cortaban las manos o les hacían... ¿Qué les hacían? Sí. Mira, no, eso puede haber pasado, no es que te diga que no lo sé. Ujú. Pero sí era más común, por ejemplo, que te amarraran de los dedos atrás, de los dedos pulgares. Y Ajá. te daban duro. Ah, En económica sí. En factor, por ejemplo, de salud, como mencionan tus primas, ujú. pudiera ser esta época. Por ejemplo, mira, no quiero sonar raro, Ajá. pero políticamente y con una estabilidad en donde hayan habido distintos caminos, pudo haber sido, por ejemplo, en las elecciones del 84. Entonces, ¿Duarte? De Duarte. Por Ah, ok. ejemplo, a pesar de que vos tengas bandos, no había una polarización. Mm. Entonces vos podías votar por quien querrás. Y posterior, ¿verdad? Ujú. Y posterior, y había esta posible alternabilidad, si te fijas, la cual supuestamente no se venía dando porque habían gobiernos militares y demás, que es cierto, pues te escogían con el dedo. Sí. Se rompió eso. Eso es lo que me genera como políticamente se pudo haber hecho así. Que se desarrolló bien o mal, lo que sea después, posterior, es cada quien. Pero creo que se tuviera que ir valorando distintas cosas que un experto pudiera decirte un poco más, pero yo como humildemente, como conocedor de la historia, te lo planteo así. Ok. ¿Sentís que, vaya, por ejemplo, en ese caso de él, yo recuerdo que mi abuelo me lo afamaba mucho a Duarte. Me imagino que quizás votó por él, no sé. Pero, ¿qué fueron de las cosas buenas? ¿Por qué era tan popular Duarte en ese tiempo? Te puedo hablar un poco de él porque, de hecho, estoy haciendo mi tesis de ese tema. Entonces, Vaya. he hecho entrevistas y también he leído bastante el tema. Fíjate que lo que pasa es que no existían en ese periodo, regresando a la historia, en ese periodo estaba todavía la finalización de la polarización por la Guerra Fría. Cuando la Guerra Fría estaba actuando en estos contextos latinoamericanos, Estados Unidos te daba plata, Yep. pero también habían Era movimientos... anticomunismo en ese tiempo. Ajá, pero también habían movimientos opuestos que eran, por ejemplo, los que provenían con el marxismo, Cuba, Rusia, Y China. China. No, los chinos eran los maoístas. Oh. Y también había... cierto, Mao. De hecho, hay... Hasta los 90s. Ajá. Por ejemplo, el país vecino de Guatemala tuvo como 5 tendencias socialistas. Nosotros solo tuvimos una y media, por así decirlo, que eran marxistas o leninistas, pero más marxistas. Guatemala sí tuvo maoístas y otro tipo de tendencias, hasta bueno, China, Taiwán y demás. Fueron más extremos, ¿verdad? Es que como ya Los chapines. la guerra era en el monte, o sea, bien grande, en la selva. Y Sí. acá era un poquito más rural también. Entonces era un poquito más cercana. Estábamos más pelones acá. Pero, por ejemplo, para darte contexto, existía esa parte tanto de Estados Unidos como de la parte de izquierda. Entonces, obviamente, como en la actualidad vos puedes decir, yo no le voy ni acá ni allá, yo quiero vivir mi vida y quiero trabajar Sí. con mi familia. Entonces, la tercera vía que se dio fuerte y popular fue el regreso de Duarte en el 79, que fue que después se metió a la Junta Militar de Gobierno, la Junta Militar de Gobierno, con ese señor Majano, Gutiérrez y demás. Entonces, como se iba volviendo parte de la popularidad que él ya tenía en el pasado y vivió en el exilio, él se volvió esta tercera vía que son los socialdemócratas. Los socialdemócratas, por ejemplo, Un tienen... poco más centrista, ¿va? Es que eran un tan... Había un dicho de parte de este señor Dawson, Ajá. que decía, los del PDC son como la sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Ajá. No mezcla. iba tan descarado porque, por ejemplo, muchos del balaje de los socialdemócratas tiene que ver con la Iglesia Católica y también muchas veces con esta parte del comunitarismo que da con tintes, en ese periodo polarizado, con tintes a sindicatos, grupos sociales. Sí. Entonces, de hecho, Duarte en su momento, en su autobiografía, menciona que él con sus amigos se reunían a leer escritos de este señor Jacques Maritain.
que es parte de los creadores del concepto de humanista. O ya existía la palabra, pues, pero el humanismo, por así decirlo, bajo otro concepto, era el que se iba adoptando en países como en Italia, Uruguay, Argentina, Chile y demás. Y El Salvador entra. Eso fue... Para todos fue una tercera vía en ese contexto. ¿Por qué? Porque muchos de los conservadores querían tratar de ser centro, por así decirlo, demócrata cristiano, y también parte de los que es considerado de izquierda. Entonces había una tercera idea para no irse a estos extremos. Entonces, por eso fue parte de su éxito, pero al mismo tiempo pasa un fenómeno, y pasa en toda Latinoamérica. Los demócratas cristianos con el tiempo desaparecen, ya sea por distintas razones, porque el partido mismo se desquebranta, o inclusive porque socialmente no cumplieron cuotas, que es lo que le pasó a Duarte. Y así, de más cosas pueden haber, como líderes malos, buenos, lo que sea. Entonces, parte de ese beneficio que tuvo Duarte fue que fue una vía que para la gente era diferente, que quería trabajar y demás, y es popular, parece buena onda. Parece buena onda. Parece buena onda. Su administración fue buena, tuvo casos de corrupción, pero creo que el problema de él es que él sí era muy permisivo con otras personas que quizás no eran tan idealistas como él. Porque él sí era idealista en esa parte, era un poquito... Bueno, él tenía un apodo en el colegio que le decían el Loco Duarte. El Loco Duarte. Pero porque él de este niño decía que él iba a ser presidente. Entonces ya te imaginas vos a un niño en el colegio que decía, yo cuando sea grande voy a ser presidente. Cállate. Vos estás loco. ¿Cómo vas a ser presidente? Pero su vida personal es bastante interesante. Y así. El famoso Duarte. Wow. Por cierto, ¿cuál era el platillo que mencionabas fuera del aire? Pupusa con jocote, mencionaron, no. No, que era con el pan de minuta. Ah, pan de minuta. ¿Qué es eso, brother? No sé, me apareció en TikTok y salía un pan francés y le metían hielo sin nada, o sea, hielo, y le ponían como 8 jarabes. Oh. Y yo no sé si a alguien le gusta, qué bueno, porque como dicen, cada quien le pone curtido a su pupusa como quiere. Sí, cabrón. Pero ojalá que no evolucione eso, ¿no? Siento que está algo raro el platillo, porque es helado con un pan. Ajá. O sea, hielo con pan prácticamente. Sí. Juela, ya no hayamos que inventar en El Salvador, ¿verdad? Sí, quizá, pero también felicidades a quien se alimentó y sí le está funcionando, ¿verdad? Le está trayendo gente. Ojalá que sí, pues, para que pueda prosperar. Sí, va, interesante. De hecho, hasta hubo un TikTok que vimos, ¿verdad? De la cangreburger también, ¿verdad? Que le habían puesto, que la señora vendía cangreburgers y yo, O sea, son momentos que quizás la gente ocupa como para viralizarse un poco y atraer gente. Pero al final, si el producto no es muy bueno, pues sí, se va a morir tu idea y hasta ahí, ¿verdad? El mercado al final, pues no perdona y el mercado es el que decide si sí o no vale la pena algún producto, ¿verdad? Sí, justo. Por cierto, esta solo porque vi el video y me pareció interesante que los chompipes significan ¿qué en náhuatl? Cabeza pelada. Es Sunchipet. Está el Cipitotec, por ejemplo, y suena bien. Sunchipet, Cipitotec. Porque nuestro señor el desollado y el cabeza pelada. Entonces cabeza desollado. Es una deidad, ¿o qué? El chompipe o el Cipitotec. Del otro, El Cipitotec es una deidad que era para la parte agrícola, para la parte de los agricultores, que hubiera una buena siembra. El crecimiento de la siembra y demás. Ajá. Entonces, pues, hay hasta un culto. Había el culto al Cipitotec en este territorio, que proviene en teoría del centro de México. Pero también los chompipes eran una deidad, pero no para nosotros, sino para los mexicanos también del centro de México. ¿En serio? Ajá. Así como las vacas son sagradas para los hindúes, ¿verdad? Hindúes, sí. Pero allá se los comían también. Porque de hecho el chompipe fue de las primeras aves domesticadas, pues. Sí. O sea, y la seguimos comiendo hasta acá. Nuestro regalo al mundo, por cierto. No, la de nosotros, la de El Salvador. El chompipe. No, o sea, El Salvador, en la región, porque yo no sé dónde nació el primer chompipe, pero nuestro regalo de América, el regalo de América al mundo. Ok, el chompipe, sí, el pavo. Más que nada para Navidad, ¿verdad? Sí. Somos de Santa Ana, así que para mí fue bastante interesante ver lo de la Revolución de los 44 que tú le explicas. Sí. Muy bien. Que prácticamente ahí puedes ver como en ese momento el presidente, que era ¿quién?
Carlos CZ era. CZ era, ajá. Nunca estamos conformes los humanos. No, entonces, al parecer, tanto un grupo pequeño de conservadores como de liberales dijeron, bueno, entonces agarremos los fusiles y le dieron golpe de Estado, pero lo planificaron bien porque a nivel de territorialidad se dieron luchas, pero estaba planificado todo como cascada. Okay. Entonces el señor tuvo que irse al exilio junto a su hermano y familia. De hecho, vos si buscas fotos de él o firmas, que hay gente que colecciona esas cosas, aquí ya no hay nada. Así todo o le dieron fuego, o se perdió, o borrando el rastro. Se lo llevaron ellos. Ajá. Cosas similares pasó, por ejemplo, para no irme muy lejos, Gerardo Barrios, cuando lo depusieron a él lo fusilaron y demás. Él tuvo buena fama y después tuvo mala fama cerca de su caída. Pobre señor Barrios. Ya no encontrás tantos retratos de él, que son los que utilizan ahora hasta como de logo de una universidad. Porque hubieron muchos que lo que hacían era sacarlo a la calle y que la gente le escupiera o lo golpeara y demás. Entonces hay poquito. Humillarlo públicamente. Ajá. Entonces... ¿Pero por qué pasó eso? ¿Por qué se dio eso con Gerardo Barrios? Que fue tan... Fue algo emblemático aquí en El Salvador, ¿no? Mira, Gerardo Barrios era liberal. Él tenía inclusive parte de la misma... Creo, sí. Él perteneció inclusive a estos batallones pequeños que tenía Morazán en el territorio. Entonces él tenía mucho de ese balaje. Los conservadores entraron también. Quien era conservador y que pasó posteriormente democráticamente a ser presidente fue Francisco Dueñas. Entonces la red de contactos de Francisco Dueñas era distinta a la de Gerardo Barrios por conceptos ideológicos, filosóficos, lo que sea. Entonces el decaimiento de Barrios tiene que ver también con rencillas personales entre políticos. Lo dejaron sin apoyo prácticamente, ¿eh? Ajá. Ya. O sea, tu amigo te dejó sin apoyo y pues planea un golpe, me imagino. Sí, o sea, ponerle en el caso de bueno, Barrios terminó los periodos, ¿verdad? Pero en el caso de este conflicto fue más un conflicto como los que pueden existir ahora en cualquier parte del mundo, que es hoy día está este hombre que era el mejor, otro día lo odiamos y que se vayan y entra otro y así estamos cambiando. Ya. Y al final lo terminan ejecutando. Sí, a él se le adjudica... Bueno, él supuestamente venía acá a dar un golpe, creo. ¿Venía qué? Venía a dar un golpe, creo. Oh. Venía en un barco. Entonces por traición le cae un rayo al barco cuando él venía. Dios le decía que no te bajes. Entonces... No lo hagas. Bueno, lo capturan. Y larga historia, lo fusilan acá porque también él supuestamente durante su administración se robó pisto para un barco también y demás. O sea que no fue muy secreto lo que él hizo, sino que fue más... La gente lo empezó a desenmascarar y pues no tuvo apoyo, porque si vas a dar... Bueno, en ese caso que él, que quizás quería dar ese golpe, no tuvo mayor apoyo, sino que al contrario, quizás se filtró la información y ya lo tenían listo para... Todo era... Creo que el señor Trinidad lo iba a apoyar, por ejemplo, este señor. Entonces, pero el concepto de dar este tipo de... Creo yo que para hacer un buen golpe de Estado tiene que ser secreto, ¿no? No le funcionó a Gerardo Barrios. Ya. También entonces vi otro de tus videos que hablaba del café de maíz. Ah, sí. Entonces el café de maíz no tiene nada de café. No nos despierta, no que nos da sueño. No, ese solo es para... Es un sustituto, pues, barato para darle a la gente en el campo. ¿Y si es oscuro el café? ¿Ya has probado el café sabe de maíz? A descafeinado. ¿Ya lo has probado? Es como un atol entonces, ¿verdad? Es el tomar ceniza en agua. Ah. Gracias por simplificarlo, la verdad. Mira, y si yo pienso que si no sos tan delicado en el contexto del café y no puedes tomar cafeína, creo que te lo puedes tomar como alternativa. Solo para... ¿Ah? Solo es para tu mente, ¿verdad? Como para que... Engañar a tu mente, ajá. Sí, de que... es calientito y lo tenés algo en la boca. Porque hay gente que, por ejemplo, toma café porque le gusta estar haciendo sorbos. Sí, y te acostumbras a eso, a estar... creo que al final... Bueno, pero también la cafeína sí tiene ese efecto de que te da... Porque entrevisté también a un señor que tiene... A Eric Menéndez, un saludo. Que él tiene sus cafeterías y él menciona eso de que sí te da energía... Pero es poca, ¿verdad? Después siempre te da crash el café. Y al final, como que es mejor la teína porque es un poco más consistente. O sea,
te da energía, pero se mantiene un poco más. No es como el café que es más rápido y al mismo tiempo también baja otra vez. Así que, pero en este caso que tenemos este sustituto, pues no hay nada, ¿va? Más que un poquito quizás de carbohidratos, es todo lo que obtenés, me imagino. También me gustaba la parte donde hablabas de las comunidades. Esa parte me interesó mucho porque sí sé que he conocido gente también de comunidades, quizás las 3 más fuertes que he visto son la palestina, la china y la judía en El Salvador. A nivel de lo que es influencia en nuestra cultura y en comercio, ¿cuál de estas 3 crees que es la que tiene más influencia? La española, supongo. No, bueno, sí va, obviamente. Mira, tienes razón. Bueno, no, estoy friendo. Pero creo que la que más tuvo incidencia tiene que ser entre la italiana. Porque, por ejemplo, ¿en serio? Lo que pasa es que los italianos ayudaron mucho. Antes te servía, por ejemplo, no era ni profesión, vos podías hacer una habilidad y la desarrollás y haces plata. Ajá. Entonces, por ejemplo, un oficio, mucho de las baldosas que vos mirás en las casas antiguas, por ejemplo, el Palacio Nacional y cosas así, las hacía artesanos especializados y generalmente eran italianos que venían a hacer cosas así bien específicas para las casas de abolengo. Ajá. También, por ejemplo, venían, mira, los barandales. O sea, hoy sí tenemos máquinas que te la tuercen y hacen forma de colocho, una varilla dura y demás, y es barandal. Sí. Pero anteriormente hacer candelabro y todo eso era hierro fundido en un molde y el molde lo tenías que traer de Italia o de Francia, lo que buscar. Te tenías que pegar y moldearlo. Ajá, y vos lo hacías. Entonces esa gente tenía taller de distintas cosas. Lograron, asumo yo, hacer mucho dinero también con eso, porque pues si no existían antes otras empresas grandes como, no lo voy a mencionar, pero como donde vas a encontrar 100 pisos, venía el señor italiano y te decía, tengo 5 moldes así, y te los doy en un mes. Entonces sí, interesante. Wow, entonces italiana. Para mí italiano. Alemanes casi no hubieron acá. Alemanes fueron muy pocos o nulos. Y si hubieron, primero llegaron quizás a Guate, porque en Guatemala sí se le dio bastante impulso a la herencia alemana, o quizás Nicaragua, pero acá no. Chinos creo que es más del siglo XX, bien para acá. Sí, he conocido varios chinos. Saludos a Hawái. Hoy se está haciendo una comunidad fuerte y culturalmente ellos se unen bastante. Exacto. Se apoyan. Y hay comercio detrás de ellos. Siempre hay como pequeños negocios y después los hacen más grandes. Se diversifican también. Entonces, y cabal, como tú dices, se apoyan entre ellos. Más que nada con cuestión de información. Porque pueden decir, mira, yo tengo este proveedor, tengo este otro proveedor. Porque no lo intentan. Entonces, se nota que hay compañerismo ahí, ¿verdad? Tribalismo, ¿verdad? Dentro de... y se casan con salvadoreñas y salvadoreños entre ellos. Okay. O sea... Ajá, porque, por ejemplo, la familia que conozco, ellos son, o sea, chino y la señora es salvadoreña. Qué bueno. Ajá, y son bonitas esas mezclas también. Okay. Ajá. No, ya me voy a fijar bien, pero... Sí. Y voy viendo a la gente, sos chino. No solo me dicen chino. Es que hay unos achinados que no son de China. Ajá, cabal. Pues sí. Y en el lado del palestino, te digo porque... no conozco gente, pero sí en Estados Unidos conocí gente de que casi siempre tienen negocio, brother. No sé qué es esa onda de que el palestino le gusta mucho emprender. Ya lo tienen en la sangre. Sí. Y son buenos para eso. Sí, fíjate que aquí hubo la comunidad que está ahora es fuerte. Sí. Más. Vi un reportaje de ellos, de hecho. Y lo curioso es que ellos vinieron y originalmente vos le preguntás a todos y todos tienen una historia similar. Que su tatarabuelo o su bisabuelo vino y ellos, porque sí es cierto, ellos en una carreta o lo que sea, ellos vendían. Sí. Y te iba a visitar a tu casa y te decía, vaqueando 3 alfombras, ¿cuál quiere? Y te daban crédito, es gente biznera. Sí. Entonces ellos iban así. Eventualmente van evolucionando sus negocios, pero el punch que ellos tuvieron, pienso yo, y cualquier persona me puede corregir también, pero pienso yo que fue... durante el conflicto armado, muchas personas que tenían empresas grandes o la cerraban o la cambiaban o se iban del país. Sí, por miedo a la guerra. Entonces, pero venían estas comunidades, decían, aquí hay una oportunidad. Y se acapararon bastante parte del mercado. ¿Qué pasó? Que cuando en los 90, cuando se intentó reconstruir ciertas cosas, ya no se pudieron reconstruir. ¿Por qué? Porque ya habían otros líderes.
Y así fue como estas comunidades iban agarrando fuerza, 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 hasta que lo que conoces ahora. Sí, y se posicionan bastante bien, la verdad, porque toman un mercado y ahí se quedan. O sea, es como que funciona, ¿por qué no hacerlo más grande y ya, verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bien interesante eso. Saludos a toda la comunidad palestina. Así es. Un saludito ahí. Ya. Otra cuestión que a veces se me viene a la mente con lo que es historia, ¿verdad? ¿Será que algún día Centroamérica se va a unir en un solo? Porque tú hablabas, creo yo, en algunos videos donde hemos, hemos tenido intentos de como querer unir Centroamérica, ¿verdad? O figuras que han intentado unir Centroamérica. ¿Crees que en algún momento Centroamérica se va a unir ya en estos tiempos? No. No sé, porque yo a veces hablo con la gente y esto es especulación. La gente me dice, siento que Nayib quiere unir Centroamérica. Y no sé si es verdad, pero oigo esos comentarios de la gente. Entonces, ¿crees que podría pasar? Personalmente, yo pienso que no. Si te fijas, se rompió el sueño en el siglo XIX debido a las luchas que hubieron por poder, cuotas de poder en las regiones. Y esto se venía dando hasta antes, inclusive, cuando éramos provincia. Lo que quiero decirte, por ejemplo, que si siempre históricamente pasó eso, ¿qué te dice que, por ejemplo, no llegue a pasar ahora? Lo puedes ver, por ejemplo, vos unirte ahorita con hacer convenios de integridad, por ejemplo, utilizando el SICA y demás, ya es un problema. Y eso que solo son convenios casi que de palabra, pero o sea, está firmado y escrito, de libre movilidad y demás, o de exportación, es un problema. Es un problema porque no siempre se cumple o no siempre va a suceder como se planificó. Entonces, si convenios pequeños como que vos digas, si los novios no se entienden o no se prometen las cosas y no cumplen, ¿cómo va a funcionar el matrimonio? Entonces, ya unidos en un matrimonio, dudo mucho que no exista una especie hasta de conflicto fuerte entre cuotas de poder. O sea, ¿quién va a querer soltar su fuente de ingreso económico, por ejemplo? Sea político o tú sabes que, por ejemplo, para que funcione una sociedad hay comunidad, hay red de contactos, ¿qué te hace querer a vos decir, deja todo eso y sigamos un sueño juntos? No, hombre. Sí. Bueno, tenés razón, ¿verdad? O sea, se ve, como dice mi tía, es un sueño guajiro esa banda. Yeah. Pero se puede hacer mediante convenios, pienso yo. No necesariamente tienen que ser un matrimonio. Pues. Un matrimonio, ok. La historia del chulón, yo creo que cuando éramos niños y veíamos creo que abrían como los canales, ¿verdad? Sí. Y se miraba el chulón. Se miraba un montón de partes de El Salvador, pero siempre estaba el chulón. ¿Qué es el chulón en El Salvador? Ok, el chulón viene, fue creado en teoría gracias al presidente Óscar Osorio, pero esto fue como para... ¿En qué año? Ay, ya no me acuerdo, creo que era el 58. No, 58 fue ese golpe de Estado. El golpe de Estado del 58 creo que fue. El de Salvador Castaneda. Perdón si me equivoco. Salvador Castaneda, sí, ajá. Es cierto. Entonces, lo que pasa es que este señor supuestamente quería perpetuarse en el poder. Ajá. Entonces, una dictadura, ajá. Vinieron y hubo un colegio médico que dijo, no, aquí no va a funcionar eso, y lo quitaron. Y después hubieron elecciones democráticas. El siguiente presidente fue Óscar Osorio. Óscar Osorio lo que pasó fue que dijo, vamos a hacer un monumento para recordar que aquí no queremos que vuelva a pasar algo así. Y hizo el chulón. Bueno, no lo hizo él, pues lo mandó a hacer. Ajá. Y es como este monumento tan simbólico para El Salvador es que toma vida. Lo curioso es que la gente con el tiempo lo ha olvidado mucho de que trata de representar distintas cosas. Por ejemplo, puedes poner un monumento que diga recordar la Constitución, recordar, por ejemplo, si se incumplen ciertas cosas, recordar que hay gente viéndote o lo que sea. Entonces, la gente con el tiempo olvidó porque ni yo sabía de niño que en el chulón me gustaba decir que el chulón y te reí, porque pensaba que es algo picaresco, pero es interesante también. Creo que el artista inclusive estaba poniendo bajo el concepto que te decía, que la gente te está observando, que también desde el cielo te ven y cosas así. Y también estaba la Constitución, ¿verdad? En la parte de abajo. Sí, era la Constitución que era, para mencionarte a ti, la última Constitución que se reformó para ese entonces. 55 parece que fue, ¿verdad? Sí, no recuerdo bien qué Constitución es. No, está bien decir no sé. Está bien decir no sé. Claro, es parte de... No recuerdo muy bien, pero era la Constitución con la cual se dio la base para que no se pudiera volver a generar 2 periodos presidenciales de continuo.
Interesante. Después se pudo haber modificado la Constitución, ¿verdad? Claro. 70, En ese 80. año, ¿verdad? Pero para En ese momento, en Ajá. ese lugar específico. Sí. No, muy bonito el Chulón, la verdad. O sea, no sé, me recuerda mucho a la niñez. De decir, no sé, mi papá también me recuerdo que me llevó a pasear una vez a San Salvador y lo vi, era como que, hey, entonces, ya, no sé, me trae a la infancia. Ahora bien, como tú dices, vemos eso en ese monumento. Hay otros monumentos, por ejemplo, el Boulevard de los Próceres. Me encantó que hiciste un video sobre eso, porque uno pasa por ahí tantas veces y uno no se dedica a pensar, ¿será que, o como humanos o como salvadoreños, será que tenemos como memoria, una mala memoria a largo plazo, ¿verdad? Somos más de corto plazo. Fíjate que yo hablaba eso con dos personas que respeto mucho, que son doctores en antropología. Y me corrigieron porque yo les decía, no, hombre, es que lo que pasa aquí es que la gente como que no quiere desarrollar a veces el criterio personal. Entonces me decían, no es criterio. El criterio lo pueden tener, pero lectura comprensiva como para poder desarrollarte un criterio de cierto tipo es distinto a tu criterio en base a qué te hace daño o qué no, o qué te hace más feliz. Es tu criterio. Claro. Pero Puede tener sesgo y bien personal. puede ser... Sí, me decían, por ejemplo, lectura comprensiva, pero puede ser también tener el tiempo para poder absorber cosas. Puede ser. Hay muchos factores, pero sí concuerdo contigo en parte de que ese mismo problema se esparce para otras áreas. Ahorita inclusive nosotros sorprendidos hablando de la gastronomía, por ejemplo, pero vos decís, pero eso lo conocen todos, pero yo no. Y en eso, ¿por qué no lo conozco? Es que prefiero comer pizza. Mi criterio es que para comer rico hay que comer pizza, entonces se vuelve así. Sí. Es interesante. Ya, es un sesgo bien personal. Sí. ¿Crees que ahorita que estábamos hablando de, tantos diferentes personajes que han estado en el poder, en El Salvador, así documentadamente se ha dicho, aquí hubo fraude? ¿Han habido fraudes electorales en El Salvador? Por ejemplo, el de Napoleón Duarte se cree que es documentado. Lo que pasa es que supuestamente. se cree, lo que pasa es que, sabes que hasta que uno mire un documento legal Claro. y te diga, hubo fraude, pero hasta el momento no. En teoría, han habido una especie de fraudes nada más con este señor Duarte, que para 1972, y de ahí no, lo que hubieron, por ejemplo, fue golpe de Estado. Por ejemplo, lo que pasó con Martínez y Araujo fue que Araujo ganó y lo habían puesto... Martínez no fue el que coordinó, pero por ejemplo, Araujo ganó y creo que el 8º mes o a los meses le dieron golpe de Estado. ¿Pero quién le dio golpe de Estado? Unos militares. Lo que pasó es que escogieron a Martínez para dirigir como presidente provisional, pero Martínez hasta preso lo habían metido. Posterior, cuando entró Martínez, por ejemplo, y entró Osmin Aguirre y demás, mucho de su gabinete se iba replicando en los otros gobiernos hasta que llegó Óscar Osorio. Pero de ahí se iba replicando. Lo que quiero decirte con esto, que a veces estas estructuras que se van generando se replican y no están tan bien documentadas, pero sí están parte de la historia en cuestión de si hubo fraude o no. Pero ¿cómo ver fraude si los mismos de atrás están? Es decir, era como bien controlado, era ya como planeado, planificado. Esto no es porque como también está la percepción de la gente. Es decir, yo puedo controlar un diario y decirte en el diario, esto fue legítimo y así fue como votó la gente. Sí. Y quizás prepararlos hasta desde el inicio, ¿verdad? La tendencia es de que Osorio va a ganar o Menéndez va a ganar, etc. Entonces ya de ahí cuando gana y la gente dice, no, pero... Si yo veo que yo hablo con los demás y aquí todos hemos dicho que nos gusta Osorio. Entonces, y realmente era mentira. Era quizás porque hubo manipulación o ya había un grupo detrás que vos sos el próximo presidente, ¿verdad? Fíjate que había un grupo y se podían usar cualquier tipo de tácticas. Uno dice ahora publicidad, ¿verdad? Pero en ese tiempo había publicidad, pero... Propaganda. Propaganda. Sí. Pero, por ejemplo, antes para vender cerveza, ¿qué hacía la gente? Te estoy hablando como unos 40, 50. Ajá. Le daban a un portavoz 200 colones
No era Vos nada. vas a ir y vas a decir, invito a todos, pero tiene que ser tal marca. Solo. Solo Ajá. esa es la mejor. Ajá. Y el portavoz se queda, no, es que ¿por qué es Chivas? Y invitaba a todos bien borrachos y felices con la cerveza. Ajá. ¿Quién quita, por ejemplo, que no se hayan utilizado tácticas de esa manera como para poder hacer percepción, aparte de la prensa que tú decís? La televisión, no sé, la radio quizás sí. Sí. Es que Y los ese- medios son poderosos, brother. Sí. Un medio te puede hacer el héroe de la historia o puede ser el villano de la historia. Y creo que eso, por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho. Yo le preguntaba a una amiga qué fue lo que pasó con... Hubo un tiroteo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con esto? De que esta persona le disparó a fulano y fue bien injusto, que no sé qué. En serio. Y cuando ve fue como en defensa propia. Pero como el medio te lo estaba como vendiendo de que fue un ataque, que fue una cuestión de racismo y toda la cuestión. Entonces, y decís, wow, o sea, ya el medio hace de que yo controle desde sí mi criterio. O sea, Sí. controla mi criterio, no me dejan pensar. Sino que lo que hacen es que quieren que yo reaccione. Es bien yuca la parte de cómo jugar con las emociones de la gente para obtener cierto tipo de reacción. Sí, totalmente. Y bueno, uno lo puede ver hasta en baja escala, que es cuando te topas con personas narcisistas, que también te afectan tu percepción de la realidad y que no sé Sí. qué. Y te empezás a quejar igual que Ajá, y como, ellos. ¿será que es cierto? Ajá. ¿Será que soy malo? Sí, cabal. Con los cuestiones, por ejemplo, podemos dar una opinión sobre el mozote, ¿verdad? O podemos dar una opinión sobre guerras que han habido en El Salvador, pero casi siempre tiende a ser bien polarizante. O sea, la gente dice, o es esto o es lo otro, y no empiezan a ver como los matices que hay detrás de por qué se da esta revolución, por qué se da esta guerra, y todo lo que hay en medio de todo eso. Por ejemplo, la gente dice, en la Primera Guerra Mundial se dio por esto, porque en Suecia y porque en Suiza y etcétera. Y en realidad tal vez no fue eso, sino que había muchísimas cosas detrás también. Entonces tal vez a veces no tenemos no tenemos toda la pintura, ¿verdad?, enfrente para poder decir, por eso es que se dio. Por eso hay que estudiar. Y por eso hay que leer, ajá. Y también porque si uno, bueno, tú como historiador que eres, ¿verdad?, y fan de la historia que eres, sabes de que si uno no aprende de la historia, estamos destinados a repetirla, ¿verdad? Sí, totalmente. Última pregunta, la guerra de las 100 horas, que mi abuelito siempre me decía, esa guerra se dio por un partido de fútbol. ¿Qué onda ahí con eso? ¿Es cierto que fue por un partido de fútbol? Vaya, la guerra de las 100 horas o la guerra de legítima defensa, como creo que lo hablamos antes, se dio por distintas razones, porque fue en el 69, también remontarnos a ese tiempo. Hubieron distintos factores, por ejemplo, el salvadoreño que buscaba mejores alternativas. Antes Estados Unidos era una alternativa, pero por ejemplo también Honduras pudo haber sido una alternativa. Entonces iban a Honduras a buscar trabajo o tierra para trabajar. La delimitación que había antes territorial no era tan yuca como ahora. Entonces había gente que vivía cerca de la frontera, por así decirlo, y que eran colonizadores. O gente que trató de erradicar de manera legal. También hubieron casos. Entonces, si bien este tipo de migración pudo haber sido beneficioso para el salvadoreño, para algunos hondureños fue en opuesto. ¿Por qué? Porque decían, en la fábrica me agarraron el chance porque vino un salvadoreño. Mira, ya también pasó así. Ya queda también. Empezó a pasar ese tipo de problema. ¿Por qué se iban allá? Porque Honduras estaba más industrializado que El Salvador para ese momento. Entonces, la alternativa era ese tipo de migración. En consecuencia, de vez en cuando hubieron conflictos, que es como los que pueden pasar ahora. Por ejemplo, cuando hay un migrante en un país que dicen, estos vienen solo a molestar. Y a quitarme el trabajo. Pasó lo mismo. Entonces, al empezar a haber conflictos así como físicos, algunos se regresaron, otros se quedaron. ¿Qué hizo el gobierno? Meter mano y decir que nadie de El Salvador podía, de manera indocumentada, podía tener un terrenito ahí, que se fueran a su casa, porque eran indocumentados. Y el que estaba ahí le ponían otro tipo de penalidades, pues, otro tipo de estructura para que le costara quedarse. Entonces, ante este tipo de tropiezos y de conflictos que llegaron hasta lo físico, empezamos a tener ese mala leche, como dirían. A pesar de que hubo, por ejemplo, incidencia entre los gobiernos, porque se platicó como
como lo que se hiciera ahora, como agarrémosla tranquilo, no hubo un entendimiento a nivel político. Entonces, a nivel administrativo de los gobiernos, fracasaron, se podría decir, porque si no, no hubiera pasado. Entonces, hubo este vaivén. Eventualmente vino esta Copa del Fútbol. Y tuvimos... Que era para clasificar al Mundial, ¿verdad? Era para clasificar al Mundial. Hubieron dos encuentros. El primero creo que había ganado... No recuerdo quién. Está bien decir, no sé. Ok. Hubo un problema. El primero nosotros fuimos allá, a Honduras, y creo que ganamos. Si no me equivoco, perdónenme, Honduras. Y el otro fue a la inversa, vinieron acá. Entonces, acá hubo un problema de que eventualmente creo que había ganado Honduras, no recuerdo. Y aparte de eso, el partido fue complicado. El partido no fue 1+1, 2 y así, sino que hubo, ya sabes, ya había rencilla acá, así como a veces cuando juega México con nosotros. Entraban duro, ya nos caen mal, botaban, entonces empezó a pasar ese tipo de rencilla. Bien predispuesto, ¿verdad? Creo que hasta hubo una señorita que se suicidó por el resultado del primer partido o del segundo, yo voy a recordar bien. Entonces era como una conmoción nacional y delicada. Después del partido de fútbol empezó a estallar saqueos y problemas allá en Honduras, cosa que lo que hizo el gobierno de El Salvador fue meterse, pero de una manera tranquila, pero la regó, porque inclusive salió en la prensa en ese momento que existían las bellas durmientes, porque hubo un batallón salvadoreño que se metió con las bellas durmientes, con su furgoncito así de militar, y se durmieron en techo hondureño, digamos. Ajá. Y los militares hondureños los despertaron. Y no de buena manera. Me imagino que se lo han de haber talegueado a todo. Pero. Sí. Entonces... ¿Hubieron bajas en esa guerra? Sí, hubieron bajas temporales y a nivel también de comercio, industria. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a evolucionar este problema, de hecho hasta hay libros de los estados mayor de la Fuerza Aérea, se llamaría. Bueno, de la Fuerza Aérea de ese momento de cada país, empezaron a hacer bombardeos. En teoría nosotros ganamos, pero en teoría, yo te estoy diciendo que... Pero yo hablé hace poco con un amigo hondureño y le dije, hablamos de la guerra del fútbol y hasta habían dicho, de allá, un buen hondureño... No, algo así. Hay dichos. Un buen hondureño agarra un leño y mata a un salvadoreño. Hasta hay dichos así. Entonces, era como, en serio. Bueno, yo saqué, bueno, yo entiendo que nosotros ganamos. O sea, de hecho hay un Boulevard Los Héroes y todo. Sí. Entonces, no, nosotros ganamos. Y empezamos como a hablar, ¿por qué? ¿Verdad? Como nosotros bombardeamos esta área industrial, tuvimos... Mira, a nivel de bajas, nosotros no tuvimos muchas. Ellos tuvieron más, pero ellos tenían más gente. Obviamente el territorio es más grandote. ¿ves? Sí, muchísimo. Ellos tenían más gente, nosotros teníamos más poder de aviación. Lo cual para mí es un jaque mate. Sí. Pero teníamos menos gente. Se solventó posteriormente a nivel diplomático, pero quedó esta rencilla en el aire. ¿Qué pasa? Que hasta un año después y los siguientes años, no sé hasta qué año se dejó de hacer ese tipo de práctica, se celebraba el Día de los Héroes Caídos, o sea, de El Salvador, y vos podías ver almacenes de conveniencia diciendo en apoyo a los héroes caídos en la batalla de legítima defensa, el almacén tal se solidifica con el pueblo salvadoreño, y salían unos niños así felices. Entonces, y lo igual en Honduras, vos buscas ese mismo tipo de publicidad en Honduras. Igual los guerreros victoriosos hondureños, tal. Para mí que es una batalla que agarraron los leños. Sí, pero búscate eso, hay dichos. Wow. Nosotros no tenemos, yo no que lo sepa. Es que es muy difícil hacer que rime hondureño, quizás. Nada, mentira. No sé. No, vaya, pero y fue bien corta, ¿verdad? Solo 4 días, 4 o 5 días. 100 horas, sí, 4 días. Y ponerle que te prepares más en arreglar la mochila de la gente para que salga al monte, es casi que nulo. Sí. Pero es un conflicto, creo yo que fue debido a la migración. Es la raíz. Han habido varios problemas también con ellos, porque también está lo de la isla, ¿verdad? La isla Conejo, creo yo también. Sí. Hay varias islas que ellos decían que eran de ellos, pero nosotros también tenemos que de nosotros. Creo que ahí lo ideal sería que expertos en cartografía e historia pudieran desarrollarse más. Cosa que está haciendo, por ejemplo, Guatemala con Belice. Se está peleando el territorio.
También. Aunque es jungla, pero lo están peleando porque si esto es hondureño, de tal documento dice tal cosa. La gente en Belice y demás también dice, no, porque de tal documento dice otra cosa. Entonces hay, entiendo yo, por ejemplo, dentro del Ministerio de Cultura y Relaciones Exteriores también, hay grupos de trabajo para eso. Ha de ser bien yuga porque depende de qué tanto te remontes atrás, Ajá. puedes ir viendo como a quién le pertenecía y después le pertenecía a otro. Sí, entonces, ya, ha de Tuve ser una bien difícil. tuve una profesora que era una de las doctoras encargadas del tema ese y me decía, men, somos varios y es multidisciplinario. La cosa está que hay que cumplir agenda política también y todo va lento. Sí, esa es otra cuestión de que querés mantener como todavía los lazos diplomáticos con la otra. Sí. Con el otro país no querés ser turbio y decirle, mira, vos tenés la culpa, ¿verdad? Sino que eso puede estallar en un Negociemos. conflicto o algo. Exacto, negociemos, ¿verdad? Porque somos vecinos y toda la cuestión. Wow, una hora platicando con Salvador Chamba Guzmán. Muchas gracias en serio por todo esto. Hemos aprendido mucho. Bastante interesante nuestra cultura, nuestra historia salvadoreña. Cuéntale aquí a los que nos escuchan dónde lo podemos ver o escuchar o seguir. Gracias por permitirme hacer el anuncio. Ok, me pueden encontrar como Historiadores SB en Instagram y también en TikTok como Chamba Guzmán. Traté de hacerlo así, pero creo que dividido, pero creo que lo hubiera dejado con el mismo nombre. Hoy ya no puedo cambiarlo. No hay ningún problema. Verónica siempre pone abajo las redes sociales, así que vayan a seguir ahí a Salvador. ¿Qué se viene para su marca Historiadores SB? Bueno, pues ahorita me he estado involucrando un poco más en aspectos arquitectónicos, inclusive hablar un poco más de monumentos, pero creo que a la gente le ha gustado mucho más encontrar o ver lo que ve también en la calle. Entonces, un monumento, como lo hablamos, pero pienso yo que me vengo pensando más en esa parte y también creo yo que, a ver, todos vamos creciendo como personas, entonces me siento bastante cómodo ahora explicando temas más complejos que antes de manera un poco más fácil. Entonces creo que también voy a empezar a involucrar este tipo de manera de hacer las cosas y contar cosas no tan cortas, sino que un poquito más de seguimiento. Me encanta, me encanta. Excelente. Salvador, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y te deseo lo mejor con tu marca. Creo que vas a seguir esparciendo este conocimiento sobre nuestra cultura, nuestra historia, que es tan importante. Y a todos los que nos miran, suscríbanse y comparten este contenido. Muchas gracias.